funcional del cerebelo. Vestíbulo cerebelo. Vestíbulo cerebelo. ¿Sí? ¿Qué lo digo? Cerebelo. Vestíbulo cerebelo. Vestíbulo cerebelo. Cerebelo y paleocerebelo. No, Paleocerebelo es como el vestíbulo. Pero, o sea, es que hay dos maneras de decirlo. Filogenéticamente es arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Lo que pasa es que cada uno está comprometido con una función específica, entonces al arqui se le llama también, al arquicerebelo se le llama vestíbulo cerebelo, al paleocerebelo se le llama también espinocerebelo y al neocerebelo se le llama también cerebrocerebelo. ¿De qué depende esto? De cuáles son sus aferencias. O sea, lo que le llega es lo que lo pone a funcionar. Entonces, como al arqui lo que le llegan son fibras vestibulares, entonces él se encarga de controlar el equilibrio. Como al paleo lo que le llegan son fibras sobre todo espinales de la médula y de los tractos espinales que van por el tallo, entonces se encarga sobre todo de controlar la postura. Y como al neocerebelo se le llegan sobre todo información de la corteza cerebral, lo que se llama cerebro-cerebelo, se encarga sobre todo de coordinar movimientos finos. ¿Sí? Entonces las tres funciones básicas del cerebelo son equilibrio, vestíbulo cerebelo, o sea el arqui, postura, control de la postura, el paleocerebelo, que es el espino, y coordinación de movimientos finos, el neocerebelo o cerebrocerebelo. Son las tres funciones básicas que tiene el cerebelo. Obviamente hay una vía específica para cada conexión, ¿no? Esa es la clasificación funcional del cerebelo. O división funcional. Primero, la estructura funcional del cerebro. sí, porque es que si lo dividimos anatómicamente, ¿cómo sería anatómicamente? Entonces sería lóbulo anterior, vermis, lóbulo posterior, ¿sí o no? Exacto, porque o sea, si uno lo estudia así, sabemos que en el lóbulo que él se divide tanto en la parte central, que es la vermis, que es donde se va a encargar de coordinar los movimientos, por ejemplo, de la rotación del cuello, y posteriormente se ve que lo divide en dos lóbulos. Un lóbulo que es medial y el otro que es lateral. En los laterales se va a coordinar, por ejemplo, los movimientos finos, como por ejemplo de los distales de las manos, de los pies, etc. Y lo medial ya sería un poquito ya como la coordinación de... Bueno, sí me pasó, pero por eso es que viene la dismetria, porque no es que hay una lesión, Bueno, la lesión del lóbulo, está bien, o sea, el hemisferio lateral. lo que tú estás diciendo, todo es válido, lo vamos a ir viendo. O sea, vamos a ver ahora, luego vamos a ver la correspondencia de lo funcional con lo morfológico. O sea, cómo las diferentes regiones que tú estás diciendo se ocupan cada una de estas, ¿verdad? Que no es como, los límites no son del todo claros, pero más o menos hay una correspondencia, ya lo vamos a ver. Y eso nos va a ayudar a entender al final de esta explicación lo que son los síndromes cerebelosos. O sea, ¿qué pasa si se lesiona la lesión ventral? ¿Qué pasa si se lesiona la región dorsal? ¿Qué pasa si se daña todo un hemisferio cerebeloso? ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Bueno, entonces repetimos, clasificación funcional 1, arquicerebelo. El arquicerebelo es la porción del cerebelo que filogénicamente es la más antigua, ¿sí? Evolutivamente, ¿esto en qué animales está presente ya? Esto está en los peces. En los peces ya tienen un arquicerebelo. Ellos tienen un sistema de detección aquí lateral, unas líneas laterales, no me acuerdo cómo se llama eso, pero equivale en nosotros como al aparato vestibular. Entonces ellos pueden detectar cuando se van desplazando como el agua rosa sobre su superficie y detectan cambios de aceleración lineal. Entonces esa información le permite al pez mantener el equilibrio de acuerdo al flujo de la corriente, ¿verdad? Entonces, nosotros todavía evolutivamente tenemos rezagos de ese cerebelo antiguo. Anatómicamente, ¿dónde se encuentra? Pues si nosotros miramos al cerebelo desde arriba, es algo así más o menos.
sería como una vista superior del cerebelo, en la que en el centro encontramos esta estructura que desde arriba no se ve muy clara, que es el vértice, ¿verdad? Es más visible desde la cara ventral, desde abajo. Y al lado y lado del vértice es una vista superior, ¿no? Tenemos los hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, que están, la corteza cerebelosa también está plegada, igual que la corteza cerebral, ¿no? Así. El vértice se va extendiendo aquí hacia la cara ventral. Y hay una fisura que separa desde la cara superior a cada hemisferio en dos lóbulos. Entonces, esta fisura se llama la fisura primaria. Entonces separa el cerebelo en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿cierto? Y esto que queda aquí ubicado en el centro es el vértice. Lo mismo si uno hace una vista desde abajo. Si uno hace una vista inferior es lo mismo, pero entonces ya aquí abajo tenemos una estructura que se llama el lóbulo flóculo nodular, que se continúa con el vértice, ¿sí? Que tiene unas divisiones ahí anatómicas, y al lado y lado vemos así los dos hemisferios cerebelosos, pero en este caso vistos desde abajo, ¿cierto? Entonces aquí hay también una división funcional a través de estos dos pequeños surcos que no son muy visibles, que se llaman los surcos paradermianos, ¿verdad? Que dejan visibles a estas dos zonas que se denominan zonas paradermianas, que están al lado y lado del vértice. Y bueno, ya supongo que ustedes describieron en la parte morfológica lo que es este lóbulo que se encuentra aquí, que es el lóbulo flóculo nodular, ¿verdad? Que está formado por el nódulo hacia el centro y los dos flóculos al lado y lado, ¿cierto? Lo otro es cuando tomamos el cerebelo y le hacemos un corte de tipo coronal, ¿verdad? Cuando cortamos coronalmente en proximidades del tallo cerebral, recuerden que el cerebelo está formando el techo del cuarto ventrículo, ¿verdad? Entonces, cuando se corta en sentido coronal, se ve más o menos así, la corteza cerebelosa, y en el centro el cuarto ventrículo, así. O sea que aquí estaría el tallo cerebral hacia adelante, ¿sí? Entonces aquí estarían los pedúnculos cerebelosos uniéndose al tallo superior, medio y inferior, ¿cierto? Es como si arrancáramos el cerebelo del tallo y lo miráramos de frente. Sería una cosa más o menos así. Voy a borrarlo para dibujar mejor algo. Al seccionar el cerebelo, uno vería la corteza cerebelosa, el cuarto ventrículo, y en relación con el cuarto ventrículo encontramos un núcleo que lleva mucho tiempo ahí, evolutivamente, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese núcleo? Está fastidiado de estar tanto tiempo ahí. Fastidio. O núcleo fastigial, ¿sí? Entonces, es el núcleo evolutivamente más antiguo, es el más próximo al cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de arquicerebelo, morfológicamente estamos hablando, siempre que hablamos de la división funcional del cerebelo, hablamos de una parte de su corteza y de alguno de los núcleos, ¿okay? O sea que en este caso, ¿cuál es el núcleo que hace parte del arquicerebelo? El fastigio, ¿verdad? El núcleo fastigial. Pero, ¿en qué porción de la corteza cerebelosa hace conexiones el arquicerebelo? En la parte más antigua de la corteza, que es el lóbulo flóculo nodular. Entonces, ¿quién comprende al arquicerebelo? El nódulo, los flóculos y el núcleo fastigial, ¿verdad? De tal manera que, si ustedes recuerdan cómo es el tema de las aferencias y eferencias del cerebelo, las fibras cuando entran al cerebelo, ¿a dónde llegan? O sea, inicialmente, ¿a qué parte del cerebelo llegan? ¿Llegan a la corteza o llegan al núcleo? Llegan a la corteza. Recuerden cuáles son las capas del cerebelo. La más superficial es una capa que está formada por sinapsis, ¿verdad? Eso lo hacen unas células que se llaman las células. ¿Células? ¿Cómo? No, la capa más superficial es la capa molecular. Molecular. Es una capa de sinapsis, ¿sí? Aquí lo que hay son conexiones
¿verdad? Un montón de conexiones entre células estrelladas y células de qué tipo. Ajá, ya voy al cerebro. Células estrelladas. ¿Tienes más? No, la capa Y células en cesto o en canasta. ¿Sí o no? Aquí hay una gran cantidad de conexiones. Células estrelladas y células en cesto, ¿verdad? La siguiente capa está formada por unas células que tienen forma como de una botella, ¿sí? Más o menos. Pero sus axones tienden a dirigirse hacia la capa molecular. O sea, terminan haciendo sinapsis allá. Y estas se llaman células de, y así se llama la capa. Entonces se llama capa de células de Purkinje. ¿No? Así. Y profundamente, la capa granulosa. Entonces unas células así, que se llaman células granulares, ¿verdad? Que también van a proyectar sus axones hacia arriba. Así. Entonces sería la capa granulosa. Bueno, entonces, esto sería básicamente las células que encontramos en la corteza, puesto que esta corteza de Dismus está plegada, pero cuando se pliega, es decir, ella está haciendo esto, ¿verdad? Así. Pero en cada pliegue también hay como subpliegues, ¿sí? Entonces cada uno de estos pliegues hace esto. ¿Sí, no? Así. Está doblemente plegada a corteza cerebelosa. ¿Cómo se llama anatómicamente esta porción? Folias. Folias. Entonces las folias, si nosotros tomamos una folia y miramos aquí, o sea, le hacemos un zoom a su superficie aquí, veríamos que las células que la conforman van en ese orden. O sea, las más superficiales son las moleculares, a medida que nos vamos haciendo profundos, llegamos hasta acá. Entonces, todas las fibras que entran al cerebelo, ¿sí?, finalmente tienen que llegar a esta corteza, ¿sí?, donde van a estar estas capas. Esas fibras que vienen entrando, es decir, fibras de tipo aferentes. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las fibras aferentes? Principalmente vienen de tres sitios que acabamos de decir y son los que permiten que el cerebelo tenga esas tres funciones, ¿verdad? Entonces, uno es del sistema vestibular. Vestibular. ¿Verdad? Otro es entonces, del sistema médulo bulbo ponto mesencefálico. O sea, tallo y médula, ¿sí, no? Mesencefálico. Pero ¿qué sistema? Motor, ¿verdad? Entonces toda la información motora de médula, bulbo, puente y mesencéfalo, información motora, que eso incluye a lo que estaban diciendo el núcleo olivar inferior que está aquí en el bulbo, ¿verdad? Entonces toda esta información también va a hacer aferencia hacia el cerebelo. Y por último, la corteza cerebral. La corteza cerebral. Ahí dice corteza cerebral. Bueno, entonces toda esa información va a hacer aferencia a la corteza. ¿Pero a dónde van a llegar? Solo hay un tipo de fibras que cuando entran, busquémoslas en rojo, vienen de algún lado, le vamos a decir cuál es, y cuando entran se dirigen directamente a la capa molecular, a hacer sinapsis en la capa molecular. Entran así directamente y llegan hasta por acá. Esas fibras se llaman fibras trepadoras. ¿Y de dónde vienen? Solo vienen de un sitio. No, están llegando al cerebelo, vienen de otro lado que no es el cerebelo. ¿Tú lo dijiste? Del núcleo olivar inferior. ¿Se acuerdan del núcleo olivar inferior? El bulbo raquídeo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Algo que era así.
de olivar en el bulbo, que formaba propiamente la oliva. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta información viene del núcleo olivar inferior. Pero el resto de las fibras, que las voy a colocar en azul, no llegan directamente a la capa molecular, sino que cuando entran, hacen sinapsis aquí con las granulosas, ¿sí? Sobre todo, que luego se hacen sinapsis ahí arriba. Entonces, llegan a la capa granulosa, pero no llegan directamente, o pueden inclusive hacer alguna sinapsis aquí con una célula de Golgi, con una célula de Purkinje, ¿verdad? Aquí falta mencionar las células de Golgi, que son células inhibidoras, están aquí como intermedias, células de Golgi. Estas fibras se denominan fibras musgosas, ¿verdad? Y ellas se van haciendo dispersas así por toda la capa granulosa y la capa de células de Purkinje. Estas fibras se llaman fibras musgosas. ¿Y de dónde vienen? Del resto de los sitios, de todos los demás. Profesor, De todos los demás. las trepadoras entran por el segundo inferior El inferior. y las demás. Por los demás. O sea, por el superior, por el inferior y por el medio. ¿Sí? Por todos los demás. De hecho, todos los pedúnculos cerebelosos reciben fibras, pero no todos mandan fibras. O sea, todos tienen aferencias, pero no todos tienen eferencias. ¿Cuáles tienen eferencias? O sea, fibras que salen del cerebelo, del superior y del inferior, pero del medio no sale ninguna. Todo lo que está en el pedúnculo cerebeloso medio está entrando. Desde la protuberancia. Entonces, estas fibras, eso ya es anatomía, ¿verdad? Por dónde entran, por dónde. Pero funcionalmente, digamos, fíjense que no, el resto de las fibras que no traen información como tal del núcleo olivar inferior, entran y no hacen sinapsis directamente en la capa molecular, sino en las dos capas inferiores. ¿Okay? ¿Cuáles son esas fibras musgosas? Las que vienen del resto de los sitios, excepto esto. ¿Okay? Entonces, en el caso del arquicerebelo, ¿sí? ¿Cuál de esas fibras está trayendo información? Ya dijimos, viene del sistema vestibular, ¿verdad? Y ese sistema vestibular, entonces, ¿cómo va a ser el recorrido? Voy a borrar esto.